La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Desde Berlín nos escucha ya Marc Bassetz, corresponsal del País en Alemania. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. ¿Cómo estaríamos hoy si siguiéramos todavía los dos en Washington? Sería un fin de semana especial. Muy especial. Y me acuerdo estos días de los días previos a las elecciones y sobre todo a las últimas que cubrí en el 2016, ¿no? Que fue cuando Trump ganó y seamos sinceros, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba y nadie imaginaba que habría tan poca gente en su toma de posesión y sin embargo él jurando y perjurando que fue la más concurrida de la historia en enero de aquel año, del año siguiente, del 17. Pero en fin, pelillos a la mar, luego hablamos de esto. Que has estado esta semana ¿en dónde? En una ciudad dedicada a la fabricación de coches. Bueno, sí, en Wolfsburg, que es la ciudad de Volkswagen, donde está la sede del fabricante de automóviles más grande de Europa, Volkswagen, y de Alemania, y es una ciudad de unos 130.000 habitantes en el centro de Alemania, en el Land, en el estado federado de Baja Sajonia, y es una ciudad muy particular. A mí me fascinan estos lugares, porque es una ciudad que se construyó para la Volkswagen. De hecho, se construyó en los años 30, en la época de Hitler, y después de la guerra fue una de las ciudades emblemáticas del milagro económico alemán, y ahí todo gira alrededor de Volkswagen. La mitad de la población trabaja en Volkswagen, la otra mitad trabaja o en empresas de suministro, o incluso el supermercado vive de Volkswagen, los taxistas viven de Volkswagen, todo es Volkswagen, ¿no? Y ahora que Volkswagen vive una crisis grave por la competencia de China, por los problemas que ha tenido Volkswagen para adaptarse al vehículo eléctrico, y hay unas negociaciones muy importantes entre el sindicato y la empresa, porque la empresa ha dicho que si no se cambian las cosas, si no hay ajustes, si no hay austeridad, va a haber que cerrar fábricas en Alemania, ¿no? Y esto ha creado, claro, Volkswagen es más que una marca de coches, ¿no? Es un emblema de Alemania, y cuando Volkswagen va mal, esto se decía de Estados Unidos, ¿no? Cuando la General Motors tiene un resfriado, no me acuerdo cómo era la expresión, pero bueno, Estados Unidos se pone enfermo, ¿no? Gripe, sí, exacto. Y en Alemania pasa un poco lo mismo, y es la autoestima de Alemania, ¿no? Cuando se dice que se pueden cerrar fábricas de Volkswagen en Alemania, que nunca han cerrado, es que algo pasa. Estaba pensando que hicimos un reportaje cerca de Canillejas, en Madrid. Está todavía Ciudad Pegaso, que es una ciudad que se construyó también para los trabajadores de aquella marca, y recuerdo que hay casas de diferente categoría, digamos, en función de qué puesto ocupaban en la empresa. Me pregunto si en esa ciudad también se puede visualizar estos estratos sociales. Esto no lo vi. Sí que vi muchas casas típicas de los años 50, uniformes, ¿no? O sea, todos son iguales, y la verdad es que es un trabajador de Volkswagen italiano, como muchísimos, porque vinieron con la época de los años 50, 60 con la inmigración, vinieron españoles también, pero los españoles muchos volvieron a España, pero italianos muchos han quedado, y él me dice, es una ciudad triste y gris, me lo dijo así, directamente, ¿no? Y por ejemplo hay sitios curiosos, ¿no? Hay una taberna bastante, permíteme la expresión, bastante cutre, al lado de una de las salidas de la fábrica, la salida 17, donde cuando salen los trabajadores todos van ahí a reunirse, ¿no? A ver cerveza, a hacer tertulia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es una plataforma muy buena para captar el humor, ¿no? Y el humor ahí era sombrío. O luego, otra cosa, el estadio de fútbol, maravilloso. El Wolfsburg es un equipo importante, no campeón tipo Bayern de Múnich o Borussia Dortmund, pero es un equipo de la primera división, es el equipo de Volkswagen, ¿no? Y esta semana había negociaciones entre el sindicato y la empresa. ¿Y dónde eran las negociaciones? En el estadio, ¿no? La gente de Volkswagen decía, no, es que como eres nuestro, pues aquí es un buen lugar para negociar los contratos y
y los convenios colectivos y bueno, y lo que decidirá en el fondo el futuro de Volkswagen para los próximos años. Bueno, pues la semana que viene, ahora que mencionábamos también al principio las elecciones americanas, sabremos el resultado. Ahora nos espera alguien con quien seguro te va a encantar hablar. Venga, empezamos. Oh, newspapermen meet such interesting people. They know the lowdown, now it can be told. I'll tell you quite reliably off the record about some charming people I have known. A 11 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Washington Post, el periódico de la capital, anunció que no publicará ningún texto editorial para respaldar a ningún candidato que se postule para la Casa Blanca, ni en estos comicios ni en los que vengan en el futuro, para que, según dice, los lectores tomen sus decisiones por sí mismos a la hora de votar. En otros países nos puede resultar extraño un apoyo explícito a un político, pero en Estados Unidos el Post, por ejemplo, llevaba haciendo esto desde el año 76, cuando apoyó a Jimmy Carter en su carrera presidencial. El LA Times, Los Angeles Times, anunció esta misma decisión, pero como en el caso del Post, no fueron los consejos editoriales quienes optaron por esa decisión, sino los propietarios de los medios. Por un lado, Jeff Bezos, que es dueño de Amazon también. Por otro, Patrick Soon-Shiong, que es un empresario de origen sudafricano. Ambos han alegado que esto permite a los medios ser más independientes, pero en el fondo, Marc, esta decisión ha sido interpretada por una gran mayoría como una estrategia de protección económica en el posible escenario de que Donald Trump vuelva a gobernar. Sí, Javier, aquí hay básicamente dos argumentos. Uno es el de los propietarios de los medios de comunicación. Ellos se defienden alegando que se trata de una cuestión de credibilidad. Para resumir, los lectores, los ciudadanos, desconfían cada vez más de los medios de comunicación. No importa que los periodistas hagan bien su trabajo, están bajo sospecha al menos de una parte importante, quizá de la mitad de Estados Unidos, que vota a Donald Trump. Y en este contexto, pedir el voto para Kamala Harris, que se disputa con Trump la presidencia, no haría más que alimentar estas sospechas. Es decir, si el Washington Post o el New York Times dicen hay que votar a Harris, muchos ciudadanos, lectores o potenciales lectores dirán, claro, esto es la prueba de que en efecto estos diarios, como sospechábamos, no son imparciales, tienen una agenda, trabajan para un candidato, etc. Estos argumentos habituales y por tanto los propietarios de los medios piensan que es mejor que sean los lectores quienes decidan y que no hace falta darles ningún consejo, como de hecho hacen los medios europeos, el mío por ejemplo. Pero hay otro argumento que dice que en realidad la decisión de los propietarios obedece a otros motivos. Renunciar a recomendar el voto rompe con una tradición y sobre todo la rompe en un momento muy preciso, que es ahora, a unos días de las elecciones. Podrían haberlo decidido antes, lo han decidido ahora cuando faltaban 10-15 días por las elecciones, ahora apenas 3 días, ¿no? Y es precisamente cuando hay un candidato, Donald Trump, con claras tendencias antidemocráticas, por lo que podría decirse que si en algún momento estuvo justificado pedir el voto para un candidato o candidata, fue este. Y hay un argumento de más peso todavía, y es que se trata de un candidato que ha intimidado a los medios, y ha intimidado a los propietarios de los medios y a los grandes industriales, algunos que tienen negocios que si Trump gana dependerán en parte de los contratos públicos. Es decir, todos estos propietarios que deciden no apoyar a ningún candidato se están jugando mucho en estas elecciones y han obrado en consecuencia. Y visto de esta manera, no publicar un editorial pidiendo el voto, en el Washington Post o el LA Times es lo que han hecho, ya no se parece tanto a un acto de libertad, sino más bien al contrario. Alguien que conoce perfectamente el vínculo entre el poder, la política y el periodismo en Estados Unidos es el periodista Martin Baron, es exdirector del Washington Post y del Boston Globe. Nos escucha desde Nueva York. ¿Qué tal, Martin? Buenos días. Gracias por invitarme. También premio Pulitzer por las investigaciones de la Iglesia Católica o sobre la Iglesia Católica en Estados Unidos. ¿Alguna vez cuando eras director del Washington Post o del Boston Globe te planteaste no publicar un editorial de apoyo a un candidato presidencial? Bueno, siempre ha habido un historial en este país de publicar editoriales de apoyo presidencial y bueno, hay algunos periódicos que han dejado de publicar esos editoriales y es una decisión que pueden tomar. Sin embargo, Jeff Bezos tomó la decisión solamente 11 días antes de las elecciones. Y para el Post fue una política que se remonta a casi 50 años
Y el problema es que no hay ninguna iniciativa en el Post para abordar el tema de la confianza del público en la prensa. Hubo solamente una decisión tomada por el propietario de no publicar un editorial de apoyo. Él dijo que fue un esfuerzo para declarar la independencia del periódico. Sin embargo, ahora hay menos confianza en el periódico que antes de esa decisión. Hay también una sospecha, supongo, entre los lectores, que es los vínculos empresariales que a Jeff Bezos le pueden interesar si Donald Trump llega al poder. No sé si has conversado con gente en la redacción de tu antiguo periódico, pero hay un temor en este sentido. Sí, hay mucho temor, muchas sospechas y todo eso, porque Trump ha intentado desde hace muchos años intimidar a Bezos. Él lo considera como enemigo político solamente debido a la cobertura del Washington Post. Y Amazon tiene muchos contratos con el gobierno estadounidense, y también Bezos tiene una empresa espacial que tiene contratos con el gobierno también. Entonces, y Trump ha dicho que durante esta campaña que va a vengarse de sus enemigos políticos, y obviamente él tiene el poder de negar los contratos a un empresario como Jeff Bezos y a Amazon y su empresa espacial. Entonces, hay muchas personas que piensan que fue una decisión ya tomada por Jeff Bezos antes de pensar en la independencia del periódico, que fue solamente que no era razonar, era racionalizar una decisión ya tomada, que no quiere enemistarse con Trump, quiere proteger los contratos con el gobierno. Buenos días, Martin. Aquí Marc desde Berlín. Tú fuiste director del Washington Post, cuando Jeff Bezos entró como propietario del Washington Post, y en aquel tiempo preservó la independencia del Washington Post ante Donald Trump, inyectó dinero. Se puede decir que fue una época dorada para el Washington Post. ¿Qué ha cambiado en Bezos desde ese momento? Tú le trataste mucho en aquel tiempo, que podías haber llegado a sospechar que tomaría una decisión de este tipo, que se sometería, o habría esta sospecha de que se sometiese a la presión y la intimidación de Donald Trump. Bueno, es verdad que antes él nos había dado nuestra independencia. Cubríamos las noticias como queríamos, nunca intervenía en la cobertura del periódico, y yo creo que fue pruebas de su integridad y su fuerza. Sin embargo, Trump durante esta campaña ha hablado constantemente sobre su deseo de castigar a sus enemigos políticos. Él va a cambiar, él ha cambiado un poquito. Bueno, él dice que va a colocar a sus lealistas en todas las agencias del gobierno, y ellos van a llevar presión a sus enemigos políticos. Obviamente, como les he dicho, él considera a Bezos como un enemigo político solamente debido a la cobertura del Washington Post. Y no hay ninguna duda en este momento que si Trump gana las elecciones, él va a vengarse de sus enemigos políticos. Él ha dicho que va a poner en marcha las medidas que hemos visto en otros países donde hay gobiernos autocráticos. Claro, da la impresión, por lo que dice y hace Trump, que actúa de manera muy errática, pero que tiene una relación de amor o de odio con empresarios a los que él admira o desprecia. Está el caso de Elon Musk, que está de su lado. Está el caso de Mark Cuban, que ahora está enfrente, le ha criticado y le ha insultado, de hecho. Puede darse la circunstancia de que Jeff Bezos prefiere ser amigo de Trump que enemigo de Trump. Pero yo creo que no quiere enemistarse con Trump demasiado. El problema es que, por ejemplo, es que mencionó a Elon Musk. Él es un rival de Jeff Bezos en el campo de
iniciativas espaciales. Y entonces Elon Musk ha dado mucho apoyo a Trump, apoyo financiero, y Trump ha dicho que él puede ser un miembro de su gobierno. Entonces eso representa una amenaza a Bezos, porque un rival podría ser un miembro del gobierno de Trump. El caso del Washington Post se calcula que más de 250.000 suscriptores se han dado de baja. ¿Qué impacto tiene en el diario esta pérdida de suscriptores? ¿Y puede tener algún impacto o modificar la posición del propietario Jeff Bezos? Bueno, no creo que Bezos modifique su decisión. Yo creo que es demasiado tarde. Y bueno, ha tenido un gran impacto económico en el periódico. Han perdido casi más de 10% de sus suscriptores, y ahora hay menos confianza en el periódico. Muchos lectores piensan que es una violación de los principios troncales del periódico. Obviamente el periódico tiene el eslogan de la democracia muere en la oscuridad, y Trump ha hablado de ese postulado de la misión, que es una misión, no es solamente un eslogan, un lema, es una misión. Entonces hay muchos lectores que ellos creían en esa misión, y ellos pensaban que el propietario cumpliera con esa misión. Y ahora ellos piensan que Bezos había violado los principios de su propio periódico. Antes hablaba de la confianza en los medios. No recuerdo el dato, pero creo que es un muy pequeño porcentaje el de los norteamericanos que se informan a través de medios convencionales y solventes, como el Washington Post o el New York Times. Creo que es el 7-8%, si no recuerdo mal. ¿Cómo se recupera la confianza de los lectores? Bueno, es algo difícil. El tema de la confianza en la prensa es muy difícil. Ahora tenemos un entorno mediático muy fragmentado. Personas pueden ir a sitios que pueden reforzar sus preexistentes puntos de vista. No vamos a resolver ese desafío para nuestra profesión solamente por no publicar un editorial de apoyo presidencial cada 4 años. Es algo muy difícil. Yo creo que deberíamos tener obviamente una política de más transparencia en nuestra cobertura. Deberíamos siempre dar las pruebas al público, las pruebas de nuestras historias, y bueno, pero siempre tenemos que mantenernos fieles a los hechos. Y los críticos de la prensa, muchas veces, la mayoría de las veces, ellos critican la publicación de los hechos. No es un asunto solamente de las opiniones, es un asunto de la cobertura de los hechos. Y ahora hay un gran peligro en la sociedad y en las democracias, que no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos. Y es peor que eso, porque no podemos ponernos de acuerdo cómo determinar un hecho, cuáles son los elementos que necesitamos para determinar un hecho. Todos los elementos que utilizábamos en el pasado, por ejemplo, como la educación, la experiencia, los conocimientos y por encima de todo, las pruebas se han devaluado. Y es un momento muy peligroso. Y no vamos a resolver la falta de credibilidad, la falta de confianza, solamente por dejar de publicar un editorial de apoyo presidencial cada 4 años. ¿Cuál es la vía para recuperar esta confianza? No recomendar el voto en un editorial, evidentemente no tendrá ningún impacto, como está diciendo, pero ¿hay alguna manera o es una batalla? Es un poco pesimista el mensaje, ¿no?, que estamos dando, pero es una batalla perdida. ¿Qué hacer como periodistas? Siempre intento mantenerme optimista, y porque tenemos que
tener éxito, y para tener éxito hay que mantenerse optimista. Yo creo que, bueno, tenemos que diferenciarnos de los otros sitios. Tenemos la obligación de verificar los hechos, de comprobar los hechos. Es la misión de los medios tradicionales, y es una gran diferencia entre nosotros y los otros medios. Como les he dicho, tenemos que tener una política de más confianza. ¿Cuáles son las fuentes que utilizábamos? Si publicamos un documento judicial, por ejemplo, deberíamos publicar todo el documento para que el público vea que no habíamos sacado de contexto el documento. Lo mismo con un vídeo, lo mismo con un audio. Y cuando publicamos datos, deberíamos publicar las fuentes de los datos y proporcionar al público un enlace para que ellos vean que no habíamos sacado de contexto esos datos. Entonces, necesitamos no deberíamos solamente contar, tenemos que mostrar las pruebas. Pero no quiero ahondar en este pesimismo que comentaba Marc, pero ¿cómo se compite contra medios a quienes la verdad no les importan, los hechos no les importan? Es muy difícil ganar esa batalla. Estoy de acuerdo que es muy difícil. Sin embargo, tenemos que diferenciarnos. Y yo creo que hay un gran porcentaje de la población que está interesado en los hechos, que está interesado en la verificación de los hechos, que puede confiar en la prensa si nos mantengamos fieles a los hechos, si proporcionarles las fuentes de nuestra información, si tenemos una política de transparencia. Y yo creo que no hay otro remedio para nosotros. No podemos no deberíamos publicar las teorías conspirativas como otros sitios. No deberíamos publicar solamente, varias teorías. Vivimos en un momento en el cual muchas personas han confundido las creencias con los hechos. Y tenemos una misión como periodistas, es publicar los hechos, comprobar los hechos. Y ahora deberíamos darle al público más información sobre la forma en la cual habíamos conseguido los hechos. Cuando usted estaba como director del Washington Post, se produjo esta compra por parte de Jeff Bezos, y recuerdo que usted siempre ha contado cómo hubo una inyección de dinero, más corresponsalías, más redactores contratados, había una gran intención de mejorar las condiciones de quienes trabajaban en el Post. Ahora se calcula que con esta decisión de no publicar el editorial, más de 250.000 suscriptores se han dado de baja. Y eso significa una falta de ingresos, lógicamente, para el periódico, que es un periódico, lo voy a recordar, es un periódico local, es un periódico, además, en un lugar como el Distrito Federal, el Distrito de Columbia, profundamente demócrata. ¿Puede ser este el principio del fin, quizá, del Washington Post? Pero yo no lo creo. Yo creo que Bezos se ha comprometido al éxito del periódico. No estoy de acuerdo con esta decisión, y yo creo que esta decisión ha socavado la confianza de los lectores en el periódico, y ha hecho mucho daño a su condición económica. Y obviamente han sufrido pérdidas en los últimos años, y van a sufrir más pérdidas ahora debido a la decisión de Jeff Bezos, porque han perdido tantos suscriptores, y podría desembocar un periodo de más despidos. Espero que no. Yo creo que espero que Bezos siga invirtiendo su dinero en el periódico. Él va a tomar las decisiones, es su propiedad. Él es el propietario del 100% de la compañía. Pero lo cierto es que necesitamos un medio de comunicación como el Washington Post en este país. Ahora la democracia está en peligro. Hay muchas amenazas, y necesitamos los medios fiables
para informar al público. Y entonces espero que Bezos siga con su apoyo al Washington Post. ¿Es un problema finalmente que un gran medio de comunicación de referencia esté en manos de un multimillonario, millonario, un empresario como Bezos o como otro, como el propietario del LA Times, que pueda decir de esta manera, tomar decisiones de este calado y que tenga esta relación con el poder conflictiva? ¿No es un problema a largo plazo para la prensa y para el buen periodismo? Obviamente hay un conflicto de intereses, sin embargo no hay una manera de propiedad perfecta, una forma de propiedad perfecta. Antes teníamos compañías públicas con acciones, todo eso, y no estaban pensando a largo plazo, estaban pensando a corto plazo y no habían invertido suficiente dinero en el futuro de los medios. Y también ahora tenemos las empresas privadas como private equity, hedge funds, y ellos ellos quieren obtener todo el dinero posible de los medios y no están invirtiendo a largo plazo. Hay algunos medios sin fines de lucro y ellos dependen de la filantropía del público y también de los ricos. Y los ricos, ellos tienen sus intereses y ellos están intentando recaudar fondos de los ricos y también de las fundaciones que tienen sus propias causas. No es claro que crean en el periodismo independiente. Y también hay el sistema de los ricos que son propietarios y ellos tienen sus conflictos de intereses. Entonces, no hay una forma de propiedad perfecta, no existe. Tenemos que juzgar los medios solamente por sus acciones, por sus actividades, por su cobertura, si hay pruebas de su independencia. Entonces, es mi opinión sobre las diferentes formas de propiedad. Hay que buscar la manera de estar informado. Es importante ejercer ese deber. Pues no me resisto, Martín, a preguntarte, estamos a 3 días de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es tu sensación? A mí me da la impresión de que Donald Trump ha hecho un gran final de campaña, muy eficiente. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, no soy pronosticador de las elecciones y obviamente, según las encuestas, vamos a tener la carrera presidencial más reñida en la historia moderna de los Estados Unidos. Y yo creo que no hay nadie que sepa el resultado, pero estoy seguro, si Trump pierde las elecciones, él va a impugnar los resultados. Ojalá solamente los impugne y no haya una nueva edición del asalto al Capitolio. Desde Nueva York nos atendió Martin Baron, es periodista por encima de todo, fue director del Washington Post y del Boston Globe, fue también premio Pulitzer por las investigaciones sobre la Iglesia Católica en Estados Unidos y le agradecemos profundamente que haya encontrado el tiempo para hablar con nosotros en este momento tan especial. Un abrazo fuerte, Martín. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, pues lo dicho, Marc, la semana que viene se resuelve este enigma, quién será el próximo presidente de Estados Unidos a partir de enero, si es que no hay incidentes, o vete tú a saber el qué, como sugería también Martin Baron. Cuídate, Marc, un abrazo. Muy bien, gracias, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.